para que se entienda, el Código Civil que nos va a regir hasta diciembre de 2015, fue sancionado, ideado por Dalmacio Vélez Arfield y sancionado en el siglo XIX, es decir, hace ya 140, 150 años. Tiene 4.000 y algo de artículos y regula. ¿Qué es el Código Civil? Es el libro que regula todas las relaciones privadas entre los habitantes del país. Es decir, desde el nombre, el domicilio, la adopción, el matrimonio, el divorcio, la sucesión, el testamento, los derechos de propiedad sobre un inmueble, sobre los bienes muebles también, los contratos civiles que pueden realizar las personas, los actos jurídicos, los hechos jurídicos, una serie de, de normas en todo su articulado que posibilitan la paz social, la convivencia y las reglas claras para que cualquier diferendo que haya se plantee en los tribunales y los particulares puedan resolverlo. En resumidas cuentas, todo ese sistema normativo, como está muy arraigado en las costumbres que tenemos los argentinos, ha venido sufriendo modificaciones parciales, siempre parciales de alguna cuestión. En la época de Alfonsín, por ejemplo, fue el tema del divorcio. En la época, en el 68, hubo una gran reforma del código que planteada por el doctor Borda, que tuvo entre ellos, se receptaron instituciones jurídicas que ayudaron a lo que se llamó el derecho social, o por ejemplo el no abuso en el uso de la propiedad privada, digamos en lo que es la teoría de la improvisión, la teoría de la lesión. Son elementos jurídicos que permitieron hacer al derecho, darle una faceta más humana, o de atender algunas cuestiones de emergencia que se daban en un código liberal del siglo XIX, que no las planteaba porque eran otras las circunstancias históricas. Ahora nace este nuevo Código Civil que tiene bastantes objeciones en la forma y en el contenido en que fue aprobado, sobre todo, por ejemplo, en la forma en que no se trató en las comisiones de legislación general y otras comisiones internas que tiene el Parlamento argentino, y que lamentablemente sale aprobado solamente por la mayoría oficialista, con lo cual no es muy bueno, porque el código, como es una regla que nos incumbe a todos, es mejor que no solamente sea sancionado por mayoría, sino por consensos generales. Claro. Le doy un ejemplo. Si usted tiene un 80% de población católica, y ese 80% obviamente tiene una mayoría, entonces usted saca una ley que dice, a partir de ahora la única religión posible es la católica. También sepa que tiene protestantes, evangélicos, judíos, musulmanes, lo que fuere, que van a haber vulnerado su derecho a la libertad religiosa. Entonces no siempre las mayorías o sea, hay que ver el respeto a las minorías que hay, y no siempre las mayorías hay que imponerlas, sobre todo una cuestión de la vida privada de cada habitante. Acá en el caso puntual de este Código Civil nuevo, lo que vemos es que regula cuestiones como el concubinato, como los clubes de campo o countries. En la adopción fija un régimen más rápido. También permite las sociedades unipersonales. Tenemos situaciones también en las sucesiones, en donde le da más libertad al testador, es decir, que pierden seguridad jurídica los hijos y la viuda ante el deceso del padre, en el caso de que sea el que tiene el dinero. Permite los contratos entre futuros cónyuges, es decir, ya no siempre va a haber bienes gananciales mitad y mitad. Si la mujer ama de casa se queda cuidando de los hijos y el hombre sale a trabajar, y pactan antes de casarse, por ejemplo, un 90-10, 80-20, se estaría plasmando ya por derecho, digamos, no los hechos, sino ya normativamente, una disparidad en los ingresos que lleva a que la mujer en el momento del divorcio, que dicho sea de paso, ya no necesita un mínimo de 3 años de casamiento, sino que uno se puede divorciar instantáneamente. O sea, unas vacaciones de invierno o de verano pueden ser más largas que un matrimonio en el nuevo Código Civil. Bueno, eso si se suma la
facultad de negociación previa entre futuros cónyuges, patrimonial, a la voluntad de testar, donde se le da más libertad al testador, tenemos una situación en la cual queda mucho más desprotegida la familia. Claro. Que tradicionalmente era que el lazo sanguíneo. Claro. Sí, que se defienda, o sea, que sabían que si falta el padre, digamos, queda para los hijos, para la viuda. Ahora no es tan así. Ahora hay más más libertad para darle a una nueva compañera, por ejemplo. En un caso de que busquen ejercer esa posibilidad, pero sí, no. Pero yo creo que la tendencia va a ser a que crezca la opción de testar, porque ya en el sistema actual 4/5 van para los herederos forzosos cuando hay hijos. Ahora ya no son 4/5, ya la libertad es mayor y hay 1/3 en donde puede disponer el testador. También cambia la cuestión el matrimonio, se plasma también en el código el matrimonio igualitario, que ya existe. Entonces, fíjese, se puede casar un hombre con una mujer con una mujer, y en eso es plenamente liberal el código. Pero por otro lado, nosotros los seres humanos, que estamos hechos con un 70% de agua, o sea, en nuestro cuerpo, no regula el acceso al agua como un derecho humano fundamental. O sea, en un guiño para las grandes multinacionales mineras, en donde el derecho al agua no queda reconocido como un derecho humano fundamental. Entonces, en lo patrimonial es conservador. En lo familiar, o en las cuestiones que no tocan el bolsillo, ahí que hagan lo que quieran, más liberal. Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que darle libertad de negociación en situaciones en donde no hay una igualdad es consentir la desigualdad. Por ejemplo, usted no puede pretender que va a estar en un mismo plano de igualdad, por ejemplo, un empresario de la ama de casa si la mujer es ama de casa, cuando tengan que sentarse a hablar de números. O, por ejemplo, si ustedes protegerían la patronal del empleado, por ejemplo, el dueño de acá de la empresa de leche local grande, no tiene el mismo poder de negociación que el empleado, que es el que mete las bolsitas en la caja. Si se tienen que poner a negociar, si el Estado dice no, tienen capacidad de libertad de hacer los acuerdos económicos que ustedes quieren, no estamos dejando, no le estamos dando la verdadera protección desde lo jurídico. Claro. Si encerramos en una habitación a un tigre y un gato para que entre ellos decidan quién come a quién, me parece que ahí el Estado está faltando a su deber de tuitivo, digamos, de proteger al indefenso, ¿no? Exacto. Bueno, entonces hay un montón de cambios que ha hecho el código y que en algunos podemos estar de acuerdo, en otros no. Pero la realidad es que nosotros, como abogados, nos vemos muy tocados en este tema, porque es como que a un carpintero le cambien el sistema métrico. Es la herramienta con la que trabajamos todos los días y la que le tenemos que explicar a nuestros clientes, digamos, qué oportunidades y qué variables tiene para regular sus situaciones y sus problemas cotidianos. Así que intensa la actualización también. Es muy intensa, quizás en otras, para no ser también cansador con los oyentes, con la audiencia. En otras oportunidades, si ustedes quieren, podemos hablar específicamente de lo que es el concubinato y las relaciones que se plantean, de lo que es el sistema sucesorio nuevo. Va a regir a partir del 1 de enero de 2016. Es decir, que hay tiempo, lo podemos ver en otra oportunidad. Y también en el régimen comercial, ¿no? Las sociedades unipersonales, digamos, los cambios que hay. Una última cuestión también es que el llamado Camino de Sirga, por ejemplo, que es la costa que tiene de 35 metros en cada cauce de cada arroyo o río, ahora lo reducen a 15 metros y no siempre está la posibilidad de que sea público, digamos. Entonces, también en eso se está perdiendo un poco esa posibilidad que tenían todos de que las costas de los ríos son accesibles para todos los ciudadanos, ¿no? Exacto. Así que hay un montón de cuestiones que se pueden ver. Si ustedes, ya les digo, en otra ocasión podemos aprovechar y hablar puntualmente
de alguna de todas de los temas que trata el Código Civil.